Click RTV presenta Salud 8, un programa para que aprendas a cuidar tu salud de forma natural. Tips prácticos y sencillos para que tu mente y cuerpo se fortalezcan y mantengan el equilibrio. Prevenir es curar. Apúntate a Salud 8. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud 8 y Click Televisión. Hoy estamos hablando con la psicóloga Ruth Somolinos y vamos a hablar de un tema que está bastante en boga y sobre todo desde la pandemia a esta parte hablamos mucho de este tema, que es la resiliencia. Vamos a conversar un rato con Ruth Somolinos sobre la resiliencia. Complicada palabra. Complicada palabra. Sí. Bienvenida a nuestro programa, Ruth. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos otro programa más. Y vamos a hablar de un tema que es una palabra que es difícil hasta de pronunciar, resiliencia. ¿Qué es esta palabrita tan rara y que nos cuesta tanto pronunciar? Bueno, pues esta palabra no es un término de la psicología en principio, sino que viene de la ingeniería civil. Viene de la metalurgia. Entonces, ¿qué es? Era la capacidad de ciertos materiales, cuando tenía un impacto, de recuperarse, de volver a su posición original. O sea, es como la deformación que sufre una pelota cuando golpea con una pared y la capacidad de salir rebotada, de recuperar su forma y de salir rebotada. Entonces, a los años 60 se empieza a aplicar en la psicología que tiene que ver con la psicología social. Empieza a explicar en la psicología social cómo había personas que viviendo en entornos de alto riesgo, en contextos de alto riesgo como entornos de pobreza, de estrés prolongado, etcétera, eran capaces de minimizar y de sobreponerse a los efectos nocivos de esos entornos. Entonces se empieza a aplicar ahí. La resiliencia no es que sean personas excepcionales, no estamos hablando de personas excepcionales, son personas normales, es una cualidad humana universal. Y, o sea, todo el mundo lo tenemos, todo el mundo tenemos por lo menos un grado de resiliencia. Todo el mundo lo tenemos o lo podemos tener. O sea, ni se nace, no es que se nazca con resiliencia, se puede educar, o no. O sea, está ahí y lo podemos desarrollar o no. Es parte de la evolución, de la parte evolutiva del ser humano, de cómo va evolucionando a lo largo de su vida. Entonces, se puede, no es una cualidad innata, pero tampoco es exactamente adquirida. Está ahí, entre medias. Tiene dos componentes. La resiliencia tiene dos componentes. Una es la resistencia o capacidad de mantenerse íntegro en el golpe y la capacidad de construcción, de construir o de realizarse positivamente, pese a las dificultades. Tiene esos dos componentes. Hay resiliencia en el ámbito biológico, personas que genéticamente nacen con una problemática y son capaces de superarse, eso, ¿no? De llevar una vida digna. En el ámbito familiar, niños y niñas que tienen problemáticas, proceden de familias desestructuradas o entornos familiares poco adecuados, son capaces de sobreponerse. En el ámbito microsocial, personas que viven en barrios o en ciudades de miseria o de problemáticas X. Extrema pobreza, ¿no? Extrema pobreza o problemáticas X y son capaces de superar eso. Y luego están en el macro social, catástrofes, guerras, etcétera, que son capaces de superar eso y seguir adelante. Entonces, o sea, es importante identificar que la resiliencia es la capacidad de sobreponernos a algún problema externo o interno, o sea, que es lo que nos has explicado, o sea, ya sea genético, problema físico, problema que traemos, o un problema que nos afecte desde fuera. Exactamente. ¿Verdad? Y el tema es que la resiliencia no solamente afecta a, bueno, estamos hablando de personas adultas, sino también a niños, por lo que has comentado anteriormente. También afecta tanto a personas adultas como a niños. De hecho, se puede educar en niños.
Hay factores de protección, o sea, hablamos de factores de protección, etcétera, pero se puede educar en niños la resiliencia. Podemos conseguir que haya niños que son más resilientes. Es increíble que conocemos historias a través de internet y a través de, bueno, incluso personas que nos cuentan cosas, de cómo personas se han superado a sí mismas, a sus propios problemas y sus propias deficiencias, tanto físicas como incluso hasta mentales, y cómo hay personas que en esas mismas condiciones no se pueden sobreponer, incluso hasta quieren, vamos a decir así, interrumpir su vida, vamos a decir así, porque no son capaces. No son capaces. Hay un corto que lo podéis encontrar en YouTube que se llama El circo de las mariposas. Yo os invito a verlo porque habla sobre la resiliencia. Y es interesante ver diferentes aspectos de la resiliencia en ese pequeño corto. Yo os invito a ver ese corto porque a mí me resultó interesante verlo, porque además son 20 minutos que dura, es una peliculita de 20 minutos y se ve, ¿no?, lo que es la resiliencia. El circo de las mariposas. El circo de las mariposas. El circo de las mariposas. Es interesante que también aprendamos de otras personas y ver otras cosas, ¿verdad? Para que también nosotros nos demos cuenta qué capacidad de resiliencia tenemos, ¿no?, como personas. A ver si somos capaces de afrontar. De hecho, ahora en la pandemia creo que hemos hecho una prueba bastante grande con la resiliencia. De hecho, estamos... ¿Cuánto tiempo ha pasado la pandemia, más o menos? No recuerdo. Bueno, ya estamos hablando de hace prácticamente 3 años. Todavía hay efectos en personas, hay efectos de la pandemia en algunas personas. O sea, hay personas que no están bien después de la pandemia. O sea, todavía 3 años después. Es curioso. Para hablar de resiliencia podemos hablar cuando tenemos un problema, que nos viene algún tipo de problema, podemos hablar de trauma o podemos hablar de prueba. Un trauma diríamos que es cuando una persona dices que como haber estado muerto, ¿no? Hay un antes y un después en la vida de esa persona. Eso es un trauma. Una prueba no hay un antes y un después, sino que el término prueba, aunque suframos, aunque luchemos, aunque nos deprimemos, aunque estemos enfadados, seguimos siendo nosotros mismos. Claro, no trastoca tu vida de tal manera. Claro. A menudo los traumas, las personas siguen atrapadas en su pasado, en lo que ha pasado, y durante años siguen rememorando ese hecho. Es algo imprevisible, evidentemente, y provoca como una pérdida de nosotros mismos, hay una pérdida de nosotros mismos. Aquí tiene que ver, es importante la vivencia subjetiva, es importante, dices, qué es trauma y qué es prueba, ¿no? Porque algunas personas viven la misma cosa y unos lo ven como una prueba y otros lo ven como un trauma. Pues tiene que ver con sus habilidades, tiene que ver cómo a nivel subjetivo lo ven. Claro. Tiene que ver con sus capacidades, tiene que ver con cómo va desarrollando, ¿no? Con su vulnerabilidad, con muchas cosas. Es interesante verlo. Tendríamos que poner un cuadro aquí de cómo hay cosas que se transforman de pruebas, se transforman en traumas. Claro, como lo que parece ser una cosa que es que va a salir, al final se queda como enquistado, ¿no? Y se transforma en un trauma ya que lo lleva de por vida prácticamente. Exactamente. Personas, ¿no? Eso no quiere decir que las personas no pueden salir de un trauma. El 85% de las personas salen adelante. Ah, eso es importante. Es importante dar ese tipo de datos. O sea, no es que una persona que con un trauma se quede para siempre ahí. El 85% sale sin ningún tipo de problema de los traumas. No es un mal porcentaje. Entonces, que desarrolles algo traumático no tiene tiene problemas, evidentemente, pero podemos salir de ahí. Sí que va a quedar una cicatriz, porque queda una cicatriz, pero podemos salir de ahí. Vamos a hacer una pequeñita pausa, si me lo permites, Ruth, y enseguida volvemos con este programa tan interesante. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. www.cliprtv.org
Si te supo a poco el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. O entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. Gracias por seguir con nosotros en este programa tan interesante que estamos hablando de un tema muy importante porque nos afecta a nuestra vida diaria y estamos hablando sobre la resiliencia. Entonces, Ruth nos comentaba en el bloque anterior cómo puede transformarse una prueba en un trauma, ¿verdad? Ahora la pregunta que yo te quiero hacer es ¿cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección en la resiliencia? Vale, factores de riesgo pueden ser los trastornos psicológicos o psiquiátricos, conductas adictivas, pueden ser los primeros años de vida, que ha vivido esa persona en los primeros años de vida, claro. Factores sociales y ambientales como puede ser paro, pobreza de los padres, ausencia de dinero, problemas crónicos de salud, es un factor de riesgo, catástrofes naturales, guerras, catástrofes sociales. Esos son factores de riesgo a la hora de no ser resiliente. Y luego sí hay unos factores de protección. Por ejemplo, los hay extrafamiliares, tenemos una red de apoyos familiar o extrafamiliar, o sea, tener relaciones cercanas, cálidas, estables, que nos ayuden, ¿no?, desde pequeños. Claro, que son como, diríamos, como barreras protectoras. Son, ¿no?, barreras protectoras, ¿no? Disponer de relaciones con nuestros pares, relaciones adecuadas con nuestros pares, esos son factores de protección. Capacidad de poner límites, una buena inteligencia emocional que nos permita convivir mejor con nosotros mismos y con los demás, la capacidad de relacionarse. Hay personas que no tienen capacidad de relacionarse, que les cuesta mucho relacionarse. Eso que no tienen una actitud social, ¿no? Exactamente, entonces la capacidad de relacionarse es un factor de protección. La iniciativa, somos capaces de ponernos tareas a nosotros mismos y ir cumpliéndolas. El humor es un factor de protección, encontrar la parte cómica en la tragedia. En la parte negativa encontrar la parte, darle la vuelta a la tortilla, como quien dice, ¿no? Exactamente. Es verdad que el carácter mediterráneo es... algunas veces, no sé si os ha pasado alguna vez de ir a algunos sitios, yo que sé, un velatorio y demás, y ver a personas bromeando acerca de la muerte y demás. Claro. Eso... aquí en el carácter mediterráneo es muy típico y eso es poner la parte cómica también, ¿no? La creatividad es la capacidad de crear orden, de belleza, en la infancia se expresa bastante y además hay que fomentarlo, es un factor de protección. La conciencia moral, la moralidad, capacidad de comprometernos con algo, con una serie de valores y discriminar entre lo bueno y lo malo. Claro. Eso es protección también. Podríamos decir que entre lo que estás hablando con respecto a lo que hablaste de los valores morales, podríamos ir un poco más allá y podríamos decir también que esa persona tenga una creencia espiritual, que sea una persona espiritual, ¿le puede ser una barrera protectora? Es una barrera protectora. De hecho, hay estudios sobre esto, sobre personas que tienen creencias. Se estudió estudios en una universidad católica sobre personas con creencias, tanto judíos como católicos y demás, en la época de pandemia. Y se vieron que es verdad que las personas que eran creyentes y que seguían manteniendo, o bien por vía Zoom, telemática, ¿no? Exactamente, telemática, y que sigan manteniendo sus creencias y demás, era un factor de protección bastante importante a la hora de superar la época esta de pandemia que estuvimos encerrados y demás. Bueno, nosotros siempre hemos dicho desde aquí, desde Salud 8, siempre estamos fomentando la salud holística, la salud integral.
con lo cual queremos decir que no solamente es importante, incluso en la resiliencia yo creo que el aspecto físico, cuando uno está físicamente bien, oxigenado el cerebro, haciendo todas las cosas correctas con los 8 remedios naturales de los que hemos hablado tantas veces y de los que tú también has participado, también la espiritualidad es parte de nuestra salud espiritual, de nuestra salud emocional, y también nos ayuda y nos protege frente a los problemas. Es un factor de protección. La espiritualidad o la creencia es un factor de protección, es un factor de protección, de resiliencia. Luego podemos hablar un poquito de esto. Luego, expectativas positivas acerca del futuro, autonomía, mejores estilos de afrontamiento. Podríamos hablar también de los estilos de afrontamiento que existen, que hay diferentes estilos de afrontamiento con respecto a las problemáticas de nuestra vida, al estrés, ¿no? Que podríamos dar otro tema, ¿no? Flexibilidad, apertura, capacidad de autocrítica. Al final todo eso son factores de protección. Luego podemos hablar de cómo desarrollar la resiliencia, ¿no? Tanto en niños como en adultos. Claro, ¿cómo podemos? Es una pregunta muy buena. ¿Cómo desarrollamos? Claro, porque lo que nosotros, ahora ya sabemos de qué va la resiliencia y todo, pero claro, todos queremos ser más resilientes. No creo que nadie quiera ser poco resiliente. Todos queremos ser muy resilientes. Sí, a ver, en niños, porque al final muchas personas tenemos hijos y claro, y hay que empezar la educación en casa. Nos interesa, ¿no? Claro. Pues primero, vínculos con los niños y con las niñas, el apego, importante. Establecer buenos vínculos de apego es muy importante. Y con establecer el apego no me refiero a tener al niño súper protegido, o sea, no es un buen apego tampoco, ni una cosa que lo tenemos ahí, ni tampoco lo otro. Podemos hablar otro día de tipos de apego, ¿no? Y de cómo influye en nuestro día a día años después. Luego, enseñar a aceptar los cambios. Es importante. Debemos enseñar a los niños que no todo depende de sus decisiones. Hay cosas que suceden sin claro, que no podemos controlar. Claro, que son externas a nosotros. Exactamente, entonces hay que enseñarles esto, que el cambio forma parte de nuestra vida y que hay cosas que no podemos controlar. Luego es importante resolver las dudas de los niños. Los niños a veces, hay épocas de los niños que son muy preguntones. Y son preguntones porque tienen dudas. Y aunque claro, son muy curiosos. Y tienen claro, aunque tú conozcas por qué pasa cualquier cosa, no tiene por qué conocerlo el niño. Luego, enseñar a cultivar amistades adecuadas. A tener buenas relaciones interpersonales, o sea, ser capaz de tener buenas relaciones interpersonales, pero luego las amistades que sean capaces de elegir amistades. Animar a que alcance metas. No pasa nada porque un día te diga el niño, quiero aprender a dibujar, y tú dices, madre mía, este niño dibujar, si no sabe hacer un palote. Bueno, no pasa nada y aprenderá. Entonces, hay que animarle, ¿no? Claro, hay que incentivarlos y motivarlos. Exactamente. Y luego dejar que tomen decisiones, pequeñas decisiones, que sean capaces ellos de tomar sus decisiones con sus consecuencias. Claro, que se equivoquen para que... Exactamente. Claro, porque si no, no van a tener capacidad de frustración. Exactamente. Eso sería para los pequeños. Para los pequeños. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos a ver cómo podemos nosotros los adultos ser un poco más resilientes. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. Click Radio y Televisión. Siempre contigo. Si te supo a poco, el programa de Salud 8 puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. O entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. Seguimos con Ruth Somolinos hablando sobre la resiliencia. Antes hemos hablado
de cómo podemos desarrollar o incluso promover en los niños la resiliencia. Pero ahora no nos queda más remedio que hablar de los adultos. Los adultos. Bueno, pues los adultos tenemos que ser conscientes de nuestras potencialidades y nuestras limitaciones. O sea, ser capaces de autoobservarnos, de conocernos y decir, bueno, ¿qué podemos usar a nuestro favor? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Qué capacitación tenemos? ¿Qué aptitudes tenemos para utilizarlas a nuestro favor? Y qué cosas, y proponernos metas que seamos capaces de hacer. Entonces, conocernos, ¿no? Luego otra cosa que es importante es que reconocer que nuestra lucha es válida, sin importar por lo que estemos luchando. O sea, no hay que avergonzarse de lo que nos estresa, porque lo que me estresa a mí no es lo mismo que te estresa a ti. Claro. Y hay veces que dices, claro, es que a mí me estresa una cosa que parece una tontería, pero es que a mí me está estresando y esa lucha es válida, hay que reconocerla como válida. Otra cosa es que hay que hacer es aceptar la realidad. Si a los niños les enseñamos que hay acontecimientos que no pueden controlar, por ser adultos no van a parecer que todo lo podemos controlar. Sigue habiendo acontecimientos que no podemos controlar. Y tenemos que seguir adelante, superar esas frustraciones y seguir adelante. Y tenemos que centrarnos en lo que sí podemos controlar y sí podemos cambiar. Aprender a cambiar nuestro punto de vista. Muchas veces cuando nos presenta una problemática decimos, bueno, pues siempre lo he hecho así y lo tengo que seguir haciendo así. Claro. Y resulta que llega y no podemos arreglarlo tal como siempre lo hemos hecho. Exacto. Cambiemos el punto de vista. Claro, vamos a darle una vuelta, ¿no? Démosle una vuelta. Vamos a cambiar la perspectiva, cómo miramos, ¿no? Tenemos que ser flexibles a esos cambios. Manejar nuestras habilidades sociales, y a los niños se lo hemos dicho, los adultos también, ¿no? Intentar, sobre todo, porque voy a hablar con personas conflictivas, porque voy a discutir con personas conflictivas, me reporta a mí algo, por ejemplo, eso, no. Ser capaces de comunicarnos, aprender a comunicarnos, siempre hay que tener una actitud positiva. ¿Qué amistades tengo yo? Hay amistades que son vampiros, que nos roban energía. Ahora está muy en boga, o muy de moda, decir esta persona es tóxica o esta persona es una persona vitamina, ¿no? Esta persona me aporta o esta persona no me aporta nada, más bien me chupa y me quita todo, ¿no? Exactamente. No sé si os ha pasado alguna vez de estar alguna persona trabajando con algunas personas que dices, madre mía, tú llegas al trabajo todo contento y sales del trabajo diciendo, madre mía, de aquí me voy a tirar por un puente porque esto es horrible, el trabajo, voy a dejar el trabajo porque no me gusta nada, y es porque hemos estado con una persona al lado que nos está todo el día machacando que fíjate que este trabajo, porque para que estamos aquí, porque el jefe, porque... Y al final terminas al cabo de 8 horas que dices, ¿qué hago yo aquí? Entonces, eso intentemos evitarlo, porque no nos aporta nada. Luego otra cosa que hay que hacer es cuidar nuestras necesidades. O sea, querernos, autocuidado, es importante. Tanto hablarnos con cariño y respeto, ser flexibles con nosotros mismos, y con ser flexibles no me refiero de todo vale, sino, oye, he metido la pata, bueno, pues he metido la pata, pero la culpabilidad me va a llevar a algún sitio. El sentirme culpable, bueno, he metido la pata, he pedido perdón, el sentirse ya después de pedir perdón culpable, ¿me va a llevar a algún sitio? No me va a llevar a ningún sitio. Ya he metido la pata, ya me he disculpado si me tengo que disculpar, me he perdonado a mí mismo, no necesito sentirme culpable durante... Claro, tendríamos que reconocer, o sea, diferenciar entre cuando cometes un error y sentir que te has equivocado y pedir perdón, y otra cosa es culpabilidad constante. Exactamente, claro. Exactamente. Pasar momentos agradables y placenteros, o sea, necesitamos de esos momentos, necesitamos de momentos que nos ayuden a desconectar, a liberar tensión. Gente que le gusta el deporte, hay gente que le gusta cocinar, hay gente que le gusta lo que sea. Bueno, pues pasemos esos momentos agradables. Luego, importante, identificar nuestras emociones, salud emocional. Tenemos que saber capaces de identificarlas, de regularlas, de tolerarlas y de racionalizarlas. ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Y por qué estoy sintiendo estas emociones? Vamos a intentar identificar, compartir esas emociones. Las personas resilientes son capaces de compartir esas emociones de manera adecuada, sin dañar a otras personas. Claro, importante. Exactamente. Es importante lo que estás diciendo porque más adelante vamos a tener un programa sobre salud emocional.
Hoy en día tenemos un problema los seres humanos muy grande, y es que no sabemos manejar las emociones, y todo lo que hacemos, parece que todo tiene que ver con las emociones, cuando a veces las emociones las tenemos que redirigir, las tenemos que organizar, porque si no somos un dechado de emociones, y a veces las emociones realmente nos llevan a lo más profundo del horror. Luego eso, ¿dónde centramos nuestra atención? Claro. Algunas emociones son negativas, y si estamos centrando nuestra atención en estoy muy enfadado o estoy muy ansioso, al final nos estamos creando dificultades a nosotros mismos, porque Claro. estoy centrándome solo en eso. Entonces, importante también aprender del pasado. Oye, no podemos seguir anclados en nuestros errores, pero podemos aprender de ellos. Humor y sonrisa ante las dificultades, y luego cuidarlos físicamente, que hemos dicho antes, que al final somos un todo. Entonces, el exceso, por ejemplo, de cortisol, ¿qué produce? Produce estrés, Claro. y empeora la resiliencia. Sí. Disminuye el pensamiento asertivo, la proactividad, afecta físicamente a nuestro sistema inmunológico. O sea, al final es un montón de cosas encadenadas. Entonces, es interesante practicar, pues, yo qué sé, relajarnos, ser capaces de relajarnos, ya sea con ocio, ya sea con ejercicio, etcétera. Luego hay una cosa curiosa, que dice que hay un estudio hecho que las personas religiosas, cuando reciben una mala noticia, son capaces de emplear una cosa que se llama reevaluación positiva, que se propone en psicología positiva, ¿no? Lo más evidente es, por ejemplo, cuando hay un duelo, cuando una persona muere, las personas cristianas tienen una reevaluación positiva acerca de eso. Y esto también se traslada a otro tipo de problemas de día a día, de afrontar contratiempos laborales, etcétera, que se llama el sentido de la experiencia. Claro. El sentido de la experiencia hubo un hombre que se llama Víctor Frank, que escribió El hombre en busca de sentido. Bueno, pues este hombre lo escribió dentro de un campo de concentración, y veía como personas eran capaces de salir de allí con problemáticas y demás, y otras no eran capaces de sobrevivir, y quería ver por qué unas sobrevivían y otras no. Entonces, era qué ilusión o qué sentido le daban a la vida, a lo que iba a suceder, qué esperaban después del campo de concentración. ¿Qué iba a pasar después? La esperanza, ¿no? ¿Qué iba a pasar después? Exactamente, tenía que ver con la esperanza. Por eso las personas cristianas tienen esperanza. O sea, las personas religiosas, las personas que creen, tienen esperanza. Es el sentido, es una reevaluación positiva, un sentido de esperanza. Entonces, es importante eso, que cada día tenga sentido, ser capaz de mantener la esperanza, no intentar controlar las situaciones, pero sí las emociones, porque hay veces que no se puede controlar la situación, ante una muerte que no puedo controlar, pero sí puedo controlar la emoción. Exacto. Ser proactivo y buscar la ayuda. Si necesito una ayuda también, una ayuda de un psicólogo o de un profesional, la busco. Las personas resilientes son capaces de buscar ayuda de profesional si es necesario. Y eso es importante. Eso es importante. Vamos a ir terminando, y la pregunta es, ¿qué problemas nos encontramos hoy? Pues hoy en día nos encontramos que hay por ahí circula un meme, una foto que pone se nos está muriendo las personas de la edad, ¿cómo dice? Los de la edad de hierro, ¿no? La gente que era más fuerte y más, ¿no? Y está viniendo la generación de hierro, y está viniendo la generación de cristal. O sea, se nos están muriendo los abuelos, los que han vivido guerra, los que han vivido y han sido capaces de salir adelante, y nos está viniendo la generación de cristal. ¿Por qué está viniendo una generación de cristal? Demasiado tiempo, quizá en los dispositivos digitales, en el entretenimiento, puede ser. Demasiada exposición a un mundo virtual que al final es poco realista, que causa una imagen distorsionada de uno mismo, que causa ansiedad, que causa depresión, falta de autoestima, impaciencia en torno a un mundo de satisfacción inmediata, respuestas ya, a la velocidad de Google, busco y ya sale. Claro. No controlamos la paciencia.
múltiples opciones que nos distraen, muchas voces discrepantes, unas cosas te dicen uno, otros te dicen otro. Una vida bastante fácil que puede sensibilizar a los jóvenes en cuanto a lo que hay, en cuanto a las cosas de todo, ¿no? Del espíritu, del trabajo, al final nos desensibilizan en cuanto a muchas cosas. Demasiado tiempo quizá en la interacción social digital y poco tiempo en la interacción personal, tanto claro. Poca sociabilización de tete a tete, o sea, poco tiempo de tocarnos. Exactamente, poco tiempo para pensar en cómo soy yo. No sé, quizá ahí vemos una serie de problemáticas que podemos tal vez en alguna otra conversación vamos a poder hablar sobre qué es lo que nos está trastornando hoy y nos está transformando en una generación de cristal y no en una generación de hierro. Gracias, Ruth, por estar con nosotros. Vamos a dejar el tema en el aire, porque seguro que en un próximo programa vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver ahora con lo digital y con el manejo pues, de los temas tecnológicos, cómo nos están afectando. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir con Salud 8 y Click Televisión y os invitamos a seguirnos en nuestra página web, también a nuestro correo si queréis mandar información y a nuestro teléfono con el WhatsApp al número 611-684-842 y también a nuestro correo salud8@gmail.com. Y si queréis podéis mirar en YouTube y también en nuestra página web www.salud8.org. Gracias por estar con nosotros y te invitamos al próximo programa. Gracias. Esto fue un programa más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural.